Buen día, mi nombre es Marlin Montalvo Martel. A continuación les estaré presentando la investigación titulada Estado del arte para la creación de una metodología para la localización adecuada de paradas de camiones urbanos de la Ruta 2A. A lo largo de la presentación estaremos viendo la introducción a la investigación, la revisión literaria realizada y las conclusiones elaboradas. En los últimos años se volvió popular el concepto de ciudad inteligente, el cual es una mejor visión de un área urbana con el objetivo de disminuir la huella ecológica y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, debe contar con tecnología amigable con el medio ambiente para crear sustentabilidad y eficiencia en la movilidad. Ahora bien, para que una ciudad sea considerada inteligente, algunos de los aspectos que deben contemplar son la sociedad, la calidad de vida, el medio ambiente, el gobierno, la economía y la movilidad. Con respecto a la movilidad inteligente, Farnazzi y colectivos de autores de 2015 afirman que consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para optimizar los flujos de tráfico y conocer la opinión de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios locales de transporte público. Desde el punto de vista logístico, el rápido crecimiento de la tasa de urbanización y el cambio potencial de la demanda de bienes en áreas urbanas justifican la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de logística urbana. Estos deben garantizar una movilidad eficiente. Esta constituye un eslabón de la cadena de transporte y según Taniguchi 2002 es un sistema que mejora el transporte teniendo en cuenta el impacto ambiental, la congestión vehicular y el consumo de energía. En México se está iniciando la gestión para diversificar la movilidad e implementar medidas regulatorias para reducir el uso de automóviles con el fin de mejorar el transporte público. Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, solo 3 ciudades en México son capaces de ofrecer un transporte público accesible, pero no cuentan con una movilidad eficiente. Estas ciudades son Saltillo, el Valle de México y Guadalajara. Sin embargo, Saltillo se encuentra en camino a convertirse en una ciudad inteligente debido a que ha venido implementando el uso de nuevas tecnologías como el alumbrado LED, los paneles solares, la utilización de gas metano y las herramientas de comunicación para mantener la seguridad pública. Como muestra la tabla, una de las principales áreas metropolitanas en México es Saltillo, capital y municipio más poblado del estado de Coahuila. El crecimiento de la población y el aumento del parque vehicular en dicha capital han puesto en evidencia la poca eficiencia que presenta el transporte público. Según la aplicación Ruta Directa, Saltillo tiene aproximadamente 58 rutas para el transporte público de camiones, en las cuales están definidas algunas paradas oficiales. Pero el problema radica en que, a pesar del establecimiento de las paradas, los camiones urbanos se detienen cada vez que un usuario le marque el alto sin importar el lugar donde se encuentre y siempre y cuando esté dentro de la ruta de recorrido. Esto provoca que los tiempos asignados entre paradas no se respeten y se retrasen los horarios. Además, causa congestión en el tránsito, pues al detenerse repetidamente entorpece la vía de otros vehículos. También, según PAN y colectivos de autores 2019, hace un mayor gasto de combustible y emisiones de dióxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno cada vez que se detiene y vuelve a reanudar la marcha. Debido a esto, el presente estudio consiste en la revisión del estado del arte para la creación de una metodología que permita la localización adecuada de paradas de camiones urbanos. Además, posee tanto novedad metodológica como práctica, debido a que el sistema de transporte público urbano necesita de mucho análisis y estudio en la urbe, porque es más complejo y requiere mayor tiempo de manejo en comparación con otros modos de transporte. Una vez implementado, esto va a beneficiar a los usuarios que utilizan los camiones como una herramienta de movilidad indispensable en su vida cotidiana. A continuación, presentamos la revisión literaria de los últimos 5 años, que incluye temas como diseño de red de tránsito y configuración de frecuencia, la demanda, la distancia a caminar y la localización de paradas.
En el año 2015, con base en la estimación de la demanda del transporte público, Verbas y colectivos de autores ampliaron el modelo presentado por Furst y Wilson en 1981, considerando la variación de la demanda a lo largo del tiempo. Y esta variación se modela suponiendo la heterogeneidad temporal y espacial de la elasticidad de la cantidad de usuarios con respecto a las frecuencias. Otra investigación interesante sobre la demanda fue realizada por Riquelme y colectivos de autores, donde propusieron un modelo de simulación para el problema de ruteo con flota homogénea a través del software Arena en una empresa de transporte de Barranquilla, Colombia. El análisis de la demanda implicó el diseño y ejecución de un sistema de movilidad de pasajeros que permitió conocer la tasa de llegada por cada nodo en el sistema de transporte público. Es importante, pues, destacar que la demanda varía de manera aleatoria, aunque se puede establecer un patrón de variación con respecto al tiempo. Como se puede observar en la figura, el máximo de la demanda se logra en los horarios picos, que son los horarios generalmente de la mañana y la tarde. También, para resolver el diseño de la red de tránsito y la configuración de las frecuencias simultáneamente, Albrecht y Dacuna propusieron un algoritmo genético con los objetivos de optimizar los costos de los pasajeros y los operadores. El método consiste en un algoritmo que crea un amplio conjunto de rutas de tránsito, una heurística para generar la población inicial, una verificación de la viabilidad del conjunto de rutas y un procedimiento de asignación de pasajeros. Los resultados pues demostraron que el algoritmo genético propuesto con objetivos alternos es altamente eficiente. La distancia que los peatones están dispuestos a caminar hasta la parada del autobús es de gran importancia para planear, modelar, diseñar y evaluar los sistemas de transporte público. Por ejemplo, el Manual de Infraestructura de Transporte Público de Queensland, Australia, establece que el radio de cobertura razonable para una parada es de 400 metros. Esto también coincide con el manual utilizado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, el Consejo de Transporte Público en Costa Rica desarrolló un nivel de criterios de servicio para la distancia a pie hasta la parada de autobús desde un punto A menos de 400 metros hasta un punto E hasta más de 700 metros. En el año 2016, Vigiano y colectivo de autores estimaron la distancia de acceso al transporte público para Londres, utilizando los datos de la tarjeta de acceso, con la estación de acceso y la dirección informada del propietario de la tarjeta. Los autores calcularon una distancia de acceso en línea recta. La distancia media de recorrido de los autobuses fue de 0.23 millas, que serían 370 metros. Esta metodología de inferencia de distancia de acceso permite el análisis de la variación de la distancia de acceso a través de la red. Nalaguade y colectivos de autores proponen un método de optimización para definir el espacio entre las paradas de autobús en una ciudad de la India. La optimización tiene como objetivo maximizar la población cubierta. Los autores utilizan una técnica de caminata aleatoria para explorar los nodos y los bordes de la red de las carreteras de la ciudad. Es importante resaltar que establecer las paradas muy cercanas entre sí disminuye la distancia a caminar por los usuarios hasta la parada, pero aumenta el tiempo de viaje a bordo del camión, mientras que aumentar la distancia entre paradas disminuye el tiempo de viaje. Por esto es importante lograr un equilibrio entre la necesidad de caminar hasta una parada y el rendimiento de los camiones. Veras y colectivo de autores analizaron la distancia a pie a una parada de autobús en Belo Horizonte, Brasil. Determinaron el índice de accesibilidad para una región determinada. Cuanto más corta sea la distancia a pie hasta una parada de autobús y el tiempo de espera hasta que llegue el autobús, mayor y mejor será este índice. La accesibilidad de una región no se considera mala con respecto a la distancia a pie
si la distancia a una parada del autobús es en promedio menor o igual a 500 metros. Entrando en el año 2017, DAO y colectivo de autores proponen un método de optimización bioobjetivo para reducir las largas caminatas para tomar un autobús en la ciudad de Dalian, China. Las paradas de autobús se eligieron en función de un conjunto de posibles puntos de recogida y bajada generados cerca del destino de los pasajeros. Los dos objetivos en el trabajo fueron minimizar los costos de viaje de los pasajeros y de los operadores. La caminata que realizan los usuarios al llegar al destino final del viaje es muy importante para Juan y Cao, quienes utilizando una encuesta de tránsito en áreas metropolitanas de Minneapolis y San Paulo, como resultados obtuvieron que la densidad en zonas de trabajo se correlaciona negativamente con la distancia a caminar. La combinación del uso de la tierra tiene impactos positivos en la distancia a caminar por los usuarios en las paradas fuera del centro y lugares de empleo suburbanos, mientras que la densidad en zonas de trabajo es más importante para los centros suburbanos. La accesibilidad laboral y el número de interacciones tienen efectos significativos en las paradas dentro de las áreas del centro. El número de paradas de tránsito tiene impactos opuestos en las distancias a caminar para paradas dentro y fuera del centro. Además, el entorno tiende a tener un mayor impacto en la distancia a caminar en las áreas del centro. En el contexto latinoamericano, Rodríguez y Agüero proponen una manera fácil y confiable de estimar la distancia a pie hasta las paradas de autobuses en San José, Costa Rica. Determinan qué distribución estadística se ajusta mejor a la distribución empírica de la distancia a pie y compara las distancias de preferencias reales, percibidas y establecidas. Monteiro y colectivo de autores proponen dos modelos de programación metaheurística entero para analizar la ubicación de las paradas de autobús y proponer nuevas ubicaciones de recorrido y bajada para evitar largas caminatas al tomar el autobús. Consideraron razonable caminar 400 metros para llegar a una parada de autobús. Este umbral fue elegido teniendo en cuenta el trabajo de Veras y colectivo de autores mencionado anteriormente. Al año siguiente, Palacio informa la aplicación de varias técnicas de aprendizaje automático supervisado a los datos de tarjetas inteligentes para pronosticar la demanda y comparar estos resultados con las estimaciones tradicionales del modelo lineal. Sucor y Fisal investigan la disposición a caminar de los peatones a las paradas de autobús en la isla de Penang. Examinaron parámetros como la sociodemografía, la distancia, el tiempo de caminata, para determinar los factores que influyen en la disposición a caminar. Este estudio también identificó las distancias máximas, mínimas y promedio que caminó un peatón para llegar a las paradas de autobús, una distancia mínima de 50 metros y una distancia máxima de 2.000 metros. Más recientemente, en el año 2019, Liu y colectivo de autores formulan una programación matemática para optimizar simultáneamente las ubicaciones de las paradas de autobús, las rutas del autobús, los horarios y la probabilidad de los pasajeros de elegir la línea CB. Luego desarrollan un marco de solución heurística que incluye un método de agrupamiento basado en la densidad de la red para distribuir la demanda potencial de viajes de manera eficiente, un algoritmo de despliegue de paradas de autobús para minimizar el número de paradas y la distancia a pie, y algoritmos de enrutamiento y un cronograma basado en programación dinámica para maximizar el beneficio o el rendimiento estimado. Al-Rukaib y Al-Kheder realizan un estudio para optimizar y eliminar algunas de las paradas de autobús en Kuwait con el fin de mejorar la movilidad de los autobuses, minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, disminuir el costo de procesamiento y mitigar la congestión de tráfico. Llevan a cabo una investigación en el sitio y una encuesta para indicar los problemas que afectan a los usuarios de autobuses y consideraron diferentes elementos como el espacio entre las paradas del autobús, las horas pico,
el tiempo de permanencia. La observación de campo demostró que a medida que aumenta el número de pasajeros, aumenta el tiempo de permanencia. Se eliminaron las estaciones de 0 pasajeros y se optimizó la distancia entre paradas, por lo cual se debe adoptar una distancia estándar de 1 a 1.4 kilómetros entre cada 2 paradas, y el tiempo de permanencia debe aumentarse a más de 6 segundos por pasajeros. Como resultado del análisis del trabajo de Palacio 2018, Fadef y Al-Husseini en el año 2020 consideran un método para determinar la demanda de transporte de acuerdo con los resultados de la validación de boletos electrónicos. Formularon el problema de determinar la demanda de tráfico de acuerdo con el sistema de contabilidad de boletos electrónicos y el sistema de monitoreo de transporte satelital de automóviles. Terminada pues la investigación, se concluye que debido al crecimiento poblacional y el aumento de la tasa de urbanización, el transporte representa un reto para el desarrollo de los países. Por lo tanto, analizar y estudiar los problemas relacionados con la movilidad y el transporte son tan complejos que los algoritmos tradicionales no le pueden dar solución. En este sentido, los algoritmos heurísticos y metaheurísticos son capaces de encontrar una solución adecuada para el sistema de transporte urbano. En un análisis de la demanda de transporte público es fundamental considerar al menos 3 elementos, como los puntos de oferta, la demanda potencial y la distancia que separa la demanda potencial de los puntos de oferta. Por lo tanto, con el fin de establecer la localización de las paradas, es necesario conocer las zonas de mayor demanda para ampliar la cobertura y accesibilidad a los usuarios. No obstante, esto afectaría el tiempo de viaje. La distancia que los peatones están dispuestos a caminar hasta la parada del autobús es de gran importancia para moderar los sistemas de transporte público. En este sentido, los estudios revisados anteriormente proponen que la distancia ideal es de 400 metros. Sin embargo, algunos estudios sugieren una mayor distancia de 700 metros debido a que las características de las ciudades y la demanda de transporte público que presenta la zona. Bueno, así concluye la investigación. Muchas gracias por su atención.